Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. En pantalla estamos viendo la PlayStation 2 Slim, una versión ya reducida de la PlayStation 2 normal. Pero es que si no han visto mi canal recientemente, hemos aprendido a recortar nuestra consola a un tamaño completamente inimaginable en mi época y que es totalmente funcional. Y si eso no fuera suficiente, ya lo están viendo por acá, si eso no fuera suficiente, la recortamos aún más, colocándola mucho más pequeñita, pensando en hacer consolas portables, como ya lo hicimos en una primera ocasión, como ya lo hicimos dentro de un gamepad de Wii U, que colocamos una Wii recortada y que también tengo una lista de videos completamente listos ahí en la parte superior derecha de la pantalla. Pero es que mi gente, acá en este momento ya tenemos nuestra consola, como quien dice, recortada. La hemos probado, ha dado imagen normal, pero hasta el momento no hemos podido conectar un tipo de control porque obviamente le hemos cortado los controles. Pues tenemos que agregarle varias cosas a futuro, tanto nuestro lector de memorias, tanto nuestro lector para los juegos, tanto nuestros controles, pero obviamente yo quiero hacer una consola portable empezando por el principio, como ya lo hice una vez también con la Wii, donde voy a empezar metiéndola dentro de uno de estos DVDs portables que ya los lentes no les leen, y obviamente no quiero tener que conectarle controles, quiero colocarle controles completamente inalámbricos, y aquí es donde entra nuestro Blue Retro para PlayStation 2, algo que ya también hicimos en el canal, video que está apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla, y yo lo iba a acomodar. Descargué el diagrama directamente de nuestros amigos de BitBuild, ya saben, la página de BitBuild, que son los que documentan todo esto para poder recortar las consolas, y los puntos, ¿qué es esto? ACK, realmente me perdí, no sabía qué hacer, así que obviamente mi aporte a la comunidad, mi gente, siempre va a ser en uno de estos diagramas. Miren qué bonito, qué bonito, bebé. Tenemos ahora sí nuestros controles, el método de cableado directamente a un módulo ESP32 que ya nos permite colocar Blue Retro en este tipo de board, ya saben, la GH06202. Para futuras versiones obviamente habrán también videos, pero en esta ocasión vamos a colocar nuestro SP32 ultra pequeñito, y esto nos va a permitir colocar todo tipo de controles inalámbricos. Así que el día de hoy comenzaremos colocando nuestro módulo Bluetooth acá súper pequeñitito a nuestra PlayStation 2 recortada, para continuar con todo el proceso. Pero es que si yo hiciera todo en un solo video me quedaría un video de 40 horas, aunque después creo que vamos a hacer un compilado de todo. Así que rápidamente comenzamos. Con lo primero que comenzamos justamente es programando nuestro SP32 con el proyecto de Blue Retro para poder tener controles inalámbricos, todos los créditos para Dark Cloud, y justamente lo vamos a colocar en la consola. Pero esto está como grande, ¿cierto? Pero es que si no lo sabían, ya tengo un video completamente explicativo acerca de la miniaturización del SP32, donde únicamente vamos a usar el SOC, así que podemos reducir todo esto grandote únicamente a su mínima expresión, y para ello vamos a programarlo ayudándonos de un programador de estos dev, pero eran ustedes, no lo tengo, no importa. En el mismo video les enseñé cómo simplemente programar el SP32 y desoldarlo de acá de nuestra basecita para quedar directamente con nuestro SOC completamente programado. Así que sea con el programador o sea con el SP32 normal que se lo quitaron, vamos a programar nuestro SP32 justamente con el Blue Retro para poder seguir con nuestro tutorial. Y bueno, ya estamos de regreso a nuestro computador, y lo primero que tenemos que hacer es visitar la página sp32.mundoyacara.com, donde justamente tenemos muchos de los proyectos que hemos hecho con SP32, y podemos usar esta página para programar nuestro módulo sin necesidad de instalar nada en nuestro computador. Únicamente lo abrimos mediante Chrome, entramos acá a la primera pestaña que dice Blue Retro, y aquí vamos a buscar justamente el dispositivo para hoy. ¿Cuál es? Pues PlayStation 1, PlayStation 2, PSX, la primera opción. Simplemente le decimos acá conectar. En este punto vamos a conectar nuestro SP32, sea el módulo o sea el que queremos nosotros desoldar. Vamos a conectarlo. Va a reconocer un puerto COM, lo seleccionamos, le decimos conectar. En esta parte nos da la opción de instalar PS1, PS2, PSX. Lo seleccionamos. Y acá en este punto nos dice, queremos instalar el PS1, PS2, PSX, vamos a instalarlo, pero antes de darle el botón de instalar, vamos a mantener presionado el botón de boot. Lo mantenemos presionado y sin soltarlo le damos al botón de install. Acá lo mantenemos presionado, le decimos instalar,
y acá tiene que aparecer Erasing y vamos a seguir manteniendo presionado el botón durante todo el proceso de programación que tarda aproximadamente 1 minuto. Así que nos llenamos de paciencia y esperamos hasta que termine. Perfecto, ha terminado de programar. En el caso acá de este módulo de desarrollo, simplemente desmontamos nuestro SOC. En el caso de tener un SP32 normalito, desoldamos con mucho cuidado nuestro SOC y ya estamos completamente listos. Perfecto, ahora sí, vamos a listar por acá nuestra consola, nuestra tarjetita. Voy a buscar justamente la parte superior y en este punto voy a ayudarme de cualquier tipo de herramienta para que se quede quietita mi tarjeta, ya que voy a empezar a moverla de lado a lado y no quiero que se me esté por ahí presionando o haciendo fuerza innecesaria. Así que en este momento por acá lo acomodo, listo, qué bonito, creo que acá está bien, creo que está muy bien, lo aprieto y voy a colocar justamente mi módulo en esta partecita. Para ello, ya los tengo acostumbrados a ustedes, voy a pegar esto con esta cinta de 2 caras. No recomiendo que usen silicona porque a veces cuando estamos usando el Blue Retro tiende a calentarse, así que es mejor usar cualquier tipo de cinta que nos aísle tanto la parte metálica que tenemos acá, miren acá, sí, y también nos va a funcionar como pegamento para que se quede completamente fijo. Por acá en esta partecita. Muy bien. Ahora, si vemos el diagrama que yo he realizado, justamente basándome en el diagrama de BitBuild, vamos a encontrar acá los puntos necesarios para poder conectar nuestro SP32 a los 2 controles justamente, al controlador número 1 y al controlador número 2. Los he dejado fácilmente ubicados con los colores mismos que está el diagrama y con letras para saber en qué momento entendernos, ¿vale? Así que miren, si nosotros comparamos justamente esta parte de arriba, es la que tenemos acá. Esto es para la consola GH06202. A futuro, cuando haga otros recortes, obviamente documentaré todo esto. Así que acá en este punto, ¿qué nos resta? Voy a traer el microscopio y voy a empezar a preparar todos mis puntos de soldadura. Y bueno, ya estamos acá con el microscopio y viendo la parte superior acá del procesador donde están todos los puntitos que van hacia nuestros controles. Acá son exactamente los mismos que estamos viendo acá en la impresión, pero obviamente los he dejado con letritas para que sea mucho más fácil de entender. Lo primero que tenemos que hacer siempre que vayamos a soldar es, vamos a agregar una buena capa de flux. No importa que quede por ahí mucho, lo importante es que quede bien lubricado para más adelante si vamos a soldar sea muy fácil, al final vamos a limpiarlo. También lo hacemos acá con nuestro SP32, por eso es que yo puedo soldar tan fácil, porque le coloco buena capa de flux. ¿Ven? Tengo un video también explicativo de cuál flux. Hoy sí he tagueado videos más que nunca, creo que me acordé de todos los videos que he hecho. Perfecto, vamos a comenzar justamente con el pin A. El pin A está acá. Y el A va al GPIO 22. Continuamos con el B, que está justamente al lado. Y B viene siendo GPIO 27. Seguimos con el punto C, que lo tenemos acá bien marcadito, y C va a GPIO 5. Continuamos con el D, que lo tenemos ahí al lado, y D va a IO 26. Ahora, sigue E, pero cuidado que acá tenemos un espacio que no vamos a colocar, presente con ello. E, vamos a colocarlo en IO 25. Vamos con F, que está ahí al lado, y F va al GPIO 19. Tenemos ahí al ladito G, y G viene siendo IO 32. Vamos a ver H,
ya lo tenemos un poco más alejado. Y H viene siendo IO34. Debajo del que acabamos de soldar tenemos I. Y viene siendo IO33. Y nos queda la última línea de datos, J. Lo tenemos acá, como en diagonal al que soldamos de último. Y J viene siendo IO21. Genial, mi gente. Ahora nos damos cuenta que nos falta alimentar de voltaje nuestro SP32. Normalmente nosotros colocamos un regulador para bajar de 5 voltios a 3.3, pero es que ya acá en la consola tenemos 3.5 voltios y esos 3.5 voltios están en el margen de tolerancia del SP32. Más arriba de eso sí podríamos llegar a quemarlo. Pero no solamente es alimentar con ground y con 3.5 voltios, sino que además tenemos que habilitar nuestro SP32. Normalmente se podría llegar a hacer un puente si tuviéramos los 3.3 voltios, pero acá me da miedo colocar un puente ya que tenemos más de los 3 voltios justamente para habilitar. Así que en este caso siempre se coloca una resistencia de 10 kilo ohmios entre el punto N y el punto de 3.3 voltios. Así que acá podemos sacar 3.3 voltios, por acá a estos punticos verdes acá 3.5 voltios, por acá tenemos 3.5 voltios. Así que vamos a buscar rápidamente los 3.5 voltios. Y ahora por último, ground. Ground podemos sacarlo desde cualquier parte del chasis fácilmente. Por ejemplo, acá tenemos uno. Y a nuestro SP32 podemos colocar ground justamente aquí arriba. Podemos colocarlo acá en la mitad, podemos colocarlo por acá abajo o podemos colocarlo por acá arriba, donde ustedes gusten. Yo lo coloco por acá. Y ahora sí, solo me faltaría mi pequeña resistencia entre enable y 3B3. Perfecto, hemos terminado. Vamos a acomodar nuestros cablecitos. La idea es que queden bien separaditos, bien acomodados, bien bonitos, porque más adelante vamos a reutilizar algunos de los puntos, vamos a soldar por acá en otros puntos que tenemos nuestra memory card o nuestro ¿cómo es el nombre? Se me olvida. MX4 CIO, justamente para que ya podamos leer los juegos desde el puerto de memory card, que es más rápido que el propio USB. Acá, ¿qué resta? Únicamente darle una pequeña limpieza con algún tipo de limpiador electrónico, por favor. Vamos a colocar la tarjetita inclinada y que no le caiga nada debajo del procesador. ¿Por qué le recomiendo siempre limpiador electrónico o alcohol arriba del 96%? Porque cuando nosotros usamos alcohol industrial o a veces incluso alcohol de las heridas, o sea, alcohol antiséptico, ese tipo de alcohol tienen 40% de agua o 30% de agua, hasta 50% de agua, y esa agua obviamente no se va a evaporar como se ocurre con los limpiadores electrónicos. Esa agua queda por debajo de estos componentes y puede llegar a dañar o oxidar nuestros aparatos, o simplemente después vemos que ya no prende, porque obviamente al tener porcentaje de agua lo que hacemos es como si la metiéramos a nadar. Así que simplemente limpiamos. Lo que me gusta de limpiar es que me sirve para dos cosas: uno, para que no se vea tanto flux, y dos, para verificar que todos mis puntitos hayan quedado bien soldados, ya que cuando queda uno medio débil, al momento de pasar acá a nuestro cepillo, obviamente se suelta. Pero miren acá, esto se ve muy bonito. Perfecto, ahora sí voy a dejarlo evaporar y venimos con la prueba final. Y listo, ahora sí, hemos terminado. Un buen momento para verificar todas las soldaduras, que todo esté muy bien, que no esté haciendo corto. Y yo aprovecho que tengo acá puesta mi tarjetita y voy a soldar el cable de video para poder probarlo. Eso ni siquiera necesitamos microscopio. Lo hacemos rápidamente desde acá. Voy a colocarle ground. Chaca, chaca, chaca. Voy a colocarle
la que sería mi señal de video. Muy bien, ahora coloco mi fuente de poder que ya creamos acá en el canal. Bueno, la creé yo fuera de cámaras. Quieren que les enseñe a hacer algo similar, pero más bonito. Tiene cargador de dos baterías de 3.7 nominales, 7.4, con visor de voltaje y consumo de amperaje, para que podamos determinar cuánto es el consumo necesario de nuestros componentes electrónicos. Es más, tengo ganas de hacer una base absoluta de laboratorio con todos los voltajes regulables, pero pues necesito presupuesto. Ok, muy bien. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Perfecto, ya quedó montado, ya quedó listo. Voy a dejar por acá la consolita. Voy a traer mi pantallita, alejo la cámara. Y acá simplemente voy a colocar mi cablecito. Pero quitemos esto de acá porque le quita lo portable. Le quita lo realmente interesante a crear una consola portable. ¿Listo? ¿Tenemos ya todo listo? Perfecto, me da nervios, me da susto, me da miedito. Enciendo, no hay corto, no tenemos por ahí consumo. Voy a encender. Ahí prendió la PlayStation 2 normal. Ahora lo que voy a hacer yo es agarrar un control y lo voy a colocar en modo sincronización. En este caso, el control de PlayStation 4. Ahí enciende. Miren acá, miren acá, miren acá, miren acá. ¡Funciona! ¡Funciona! Tenemos ya el control completamente funcional. Lo que no tenemos son juegos para probar. Pero mi gente, eso es lo siguiente. Vamos a instalarle justamente nuestro... A mí se me olvida el nombre de esto. ¿Cómo se llama? El MX4 CEO, para colocarle nuestra SD directa, y también una memory card para poder ejecutar el exploit completamente automático, el Free MC Boot, Free Mac Boot, el OPL, como le digan ustedes. Pero en este momento ya podemos sincronizar nuestro control. Pero bueno, ustedes me creen porque no tengo nada acá para mostrar, pero ya funciona, ya podríamos jugar, y funciona con los 3.5 voltios que incluye nuestro sistema. Acá, porque es el color todo, el cable. Acá, uy, se está viendo muy feo. Acá es por mi cable, vamos a ver si consigo otro cable mejor para poder hacer unas pruebas. Pero ya, funcionó. Entonces, pues ya saben, este ha sido un pequeño video. Ah, no, es por voltaje, miren. Está bajando el voltaje muchísimo y los colores, miren cómo se ponen. ¡Oh, es interesante! ¿Se dan cuenta lo útil que es esto? Sabemos acá estas baterías están descargadas desde hace mucho tiempo, pero lo bueno es que como tiene cargador, puedo colocarla por acá, por acá, por acá. Cargo. ¡Oh! Ya está en modo de carga. Vamos a reiniciar nuestra PlayStation 2. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Me encanta hacer este tipo de videos, mi gente, y obviamente compartirlos con ustedes. Ya saben, si les gustó este video, no olviden darse una vuelta por el canal para ver todo el contenido que estamos haciendo de todo tipo de consolas. Ahora, estoy completamente obsesionado con la PlayStation 2. ¿Por qué? Porque quiero hacer la consola más pequeña que tenga yo en mis manos. Existen miles de proyectos, pero obviamente yo no puedo empezar con el más complicado. Tengo que aprender, y por el camino justamente les voy explicando a todos ustedes. No olviden que el conocimiento, cuando no se comparte, pierde total valor, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Y denle por favor una ojeada al canal, comenten, compartan, hagan todo lo que ayude el algoritmo para que podamos llegar a más personas. Ya saben, si les gustó este video y quieren ver la siguiente parte, donde vamos a colocarle justamente la memory card y el MX4 CEO, que es más rápida la lectura de juegos que desde SD, pues obviamente dígamelo en los comentarios. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Así que... chao, chao.